Me arruinaron la vida poniendo drogas en mi mochila porque su niño de oro no entró a medicina, viví en la calle y me reconstruí solo. Ahora ellos están en la ruina y vinieron a pedirme asilo, pero se encontraron con mi trampa maestra. Me llamo Damián, tengo 37 años y soy maestro relojero independiente, especializado en la restauración de complicaciones olvidadas y en la creación de prototipos para las casas suizas más exclusivas, esas que no ponen sus precios en las vitrinas. Mi mundo es un universo de latón, rubíes sintéticos, oro y acero, gobernado por leyes físicas inmutables donde la fricción es el enemigo y la lubricación es la religión. Es un oficio de soledad absoluta, de una paciencia que erosiona montañas y de una precisión que hace que la cirugía cerebral parezca tosca. Aquí, en mi dominio, cada causa tiene un efecto predecible. Si un reloj se atrasa, es porque la longitud efectiva de la espiral es incorrecta o porque el aceite se ha coagulado. No hay mentiras en un reloj mecánico, no hay traición. Si una pieza falla, es por un error de diseño o por fatiga de materiales, nunca por malicia. Ojalá pudiera decir lo mismo de la biología que comparto con las 3 personas que estaban a punto de cruzar el perímetro de seguridad de mi propiedad, trayendo consigo el caos entrópico del que había huido hacía 15 años. Ese viernes por la tarde, el silencio monástico de mi taller solo se veía interrumpido por el tic-tac amplificado del cronocomparador Bitschi que analizaba la amplitud de un movimiento en prueba. Estaba utilizando un cuchillo de relojero de hoja curva para separar un puente de rodaje oxidado cuando el sistema de seguridad perimetral emitió un tono suave, una nota grave que resonó en las paredes insonorizadas. Levanté la vista hacia el monitor de alta resolución. Ahí estaban. Un coche de alquiler barato, un sedán gris con una abolladura en el parachoques delantero, se había detenido frente a la reja de hierro forjado que marca el inicio de mi terreno. Del coche bajaron 3 figuras. Un hombre mayor, encorvado, con una chaqueta que le quedaba grande, mi padre, Rogelio. Una mujer que se ajustaba el abrigo con movimientos nerviosos, mirando a los lados como si esperara que los árboles la juzgaran, mi madre, Beatriz. Y él, César, mi hermano mayor, el niño de oro, el primogénito. A pesar de la distancia y la compresión de la cámara, pude ver que el tiempo no había sido amable con César, o quizás el karma había empezado a cobrar sus facturas con intereses compuestos. Había engordado, su cabello raleaba en la coronilla y su postura tenía esa mezcla tóxica de arrogancia y derrota que caracteriza a los hombres que creen que el mundo les debe algo y están furiosos porque el cheque no llega. Dejé el cuchillo sobre la estera de goma antiestática. Me quité la lupa de ojo y froté el puente de mi nariz. No tenían mi dirección, yo me había asegurado de eso. Había utilizado empresas fantasma para comprar la propiedad, apartados postales para mi correo y testaferros para mis facturas. Si estaban aquí, significaba que habían gastado dinero que probablemente no tenían en un investigador privado, o que la desesperación les había dado habilidades de rastreo que antes no poseían. El intercomunicador zumbó. Sí, mi voz salió seca, sin entonación, distorsionada ligeramente por el sistema. Damián, la voz de mi madre sonó a través del altavoz, cargada de esa estática emocional que siempre me provocaba náuseas. Damián, hijo, sabemos que estás ahí. Por favor, abre. Hace frío. Hemos viajado mucho. No recuerdo haber invitado a nadie, respondí. Deja de jugar, imbécil. La voz de César irrumpió, áspera. Abre la maldita puerta. Papá está enfermo. Necesitamos entrar. Miré la pantalla. Mi padre se apoyaba en el coche, tosiendo. Parecía una tos seca, quizás real, quizás actuada. Con ellos, la línea entre la verdad y la performance siempre había sido inexistente. Podía dejarlos fuera. Tenía el derecho legal, moral y físico. Mis perros, 2 pastores belgas malinois entrenados, estaban en sus caniles esperando una orden. Pero soy un relojero, y cuando veo un mecanismo roto que amenaza con explotar, mi instinto no es ignorarlo, sino desmontarlo para ver exactamente dónde está la falla y neutralizarla. Además, la curiosidad es un defecto profesional. Quería ver de cerca el deterioro. Quería ver en qué se había convertido el brillante futuro que le compraron a mi hermano al precio de mi propia vida. Pulsé el botón de apertura. La reja se deslizó silenciosamente. Tienen 5 minutos para llegar a la puerta principal. Dejen el coche en la rotonda. Si pisan el césped, los aspersores se activarán. Y no es agua lo que sale primero. Bajé las escaleras de caracol que conectan el atelier con la zona habitable. Mi casa es un museo de minimalismo, hormigón pulido, madera de nogal y acero. No hay fotos familiares, no hay recuerdos, solo arte abstracto y relojes. Muchos relojes de pared, de pie, de mesa, todos sincronizados al segundo, marcando el paso inexorable de un tiempo que para mí es dinero y para ellos, claramente, había sido un enemigo. Abrí la puerta principal, una losa de roble macizo pivotante. Llegaron al porche. Mi madre intentó abrazarme en cuanto me vio. Me hice a un lado con un paso fluido, como un torero esquivando una embestida torpe. Ella se abrazó al aire y casi pierde el equilibrio. Hola, Damián, dijo, recomponiéndose, con los ojos llorosos. Estás muy delgado y pálido. ¿Comes bien? Como lo que quiero,
cuando quiero, dije. Pasen, zapatos fuera. César entró resoplando, sin quitarse los zapatos llenos de barro. César, ladré. Fue la primera vez que alcé la voz en 5 años. El sonido rebotó en las paredes de hormigón. Los zapatos, o esperas en el coche. Me miró con odio, pero se los quitó. Sus calcetines tenían un agujero en el dedo gordo. Ese detalle, ese pequeño círculo de piel pálida asomando por la tela gris barata, me dio más información sobre su situación financiera que cualquier estado de cuenta bancario. Los guié hasta el salón principal. Se sentaron en el sofá modular italiano con la incomodidad de quien sabe que está fuera de su elemento. Yo me quedé de pie, apoyado en la isla de la cocina, manteniendo una distancia de seguridad de 5 metros. Bonita casa, dijo César, mirando alrededor con envidia desnuda. Un poco fría, ¿no? Parece una clínica. ¿Cuánto te costó? ¿1 millón? ¿2? No hablamos de números, César, hablamos de motivos. ¿Por qué están aquí? Mi padre, que había estado tosiendo en un pañuelo, habló por primera vez. Damián, hijo, ha pasado mucho tiempo. 15 años. Te fuiste y nunca miraste atrás. Nos abandonaste. Me echaron, corregí, con la precisión de quien ajusta un cronómetro. No, corrección. Me incriminaron en un delito federal, destruyeron mi carrera académica y me dieron 24 horas para salir de casa o llamarían a la policía para entregarme. Abandonar implica que tenía opción. Fue un malentendido, empezó mi madre. No, la corté. Un malentendido es olvidar una fecha de cumpleaños. Plantar 500 gramos de cocaína y una balanza de precisión en mi mochila de arquitectura el día de la inspección sorpresa de la universidad, llamar anónimamente al decano para avisar, y luego llorar frente a la policía diciendo que había notado comportamientos extraños en mí para que la universidad me expulsara sin presentar cargos penales a cambio de mi silencio. Eso no es un malentendido, eso es una ejecución táctica. El silencio que siguió fue denso. César miraba al suelo. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Recordé ese día con una claridad visceral. Tenía 20 años. Estaba en tercer año de arquitectura, con promedio perfecto y una beca completa. César tenía 22 y acababa de ser rechazado por tercera vez de la Facultad de Medicina, la obsesión de mi padre. César estaba vagando, gastando el dinero de mis padres en fiestas y coches, mientras yo construía un futuro. La lógica de César fue retorcida pero simple. Si yo triunfaba, su fracaso sería absoluto. Si yo caía, él volvería a ser el centro de atención, la esperanza que había que rescatar, o al menos, no sería el único perdedor. Lo que nunca perdoné no fue la acción de César. De un psicópata narcisista se espera traición. Lo que nunca perdoné fue la reacción de mis padres. Cuando la universidad encontró la droga, que César había robado a uno de sus amigos camellos, y me expulsaron, mis padres no me defendieron. En la privacidad de la cocina, César admitió entre risas que había sido él, una broma que se salió de control. ¿Y qué hicieron ellos? Mi padre dijo: si decimos la verdad, César irá a la cárcel. Tiene antecedentes menores. Lo destrozarán ahí dentro. Damián, tú eres listo. Tú puedes empezar de cero en otro lado. César no sobreviviría. Tienes que asumir la culpa social. Vete de la ciudad. Te daremos algo de dinero para el autobús. Me dieron $500 y me echaron para proteger al criminal. Dormí en parques. Lavé platos. Aprendí el oficio de relojero barriendo el suelo de un taller viejo en el barrio judío de la capital. Me reconstruí engranaje por engranaje. Eso es el pasado, Damián, dijo César ahora, rompiendo mi recuerdo. Éramos niños. Cometí un error. Pero mira cómo te ha ido. Estás forrado. Tienes esta mansión. Al final te hice un favor, ¿no? Si te hubieras quedado en esa universidad de mierda, serías un arquitecto asalariado más. Gracias a mí, eres, lo que sea que seas. Soy relojero, dije. Y no te debo nada. Vinimos porque necesitamos ayuda, dijo mi madre, rompiendo a llorar. La empresa de tu padre quebró hace 2 años. La casa de la infancia está embargada. Nos la quitan el mes que viene. César tuvo mala suerte con unos negocios de inversión y César se gastó el dinero de la hipoteca en apuestas y en un esquema piramidal, ¿verdad? Adiviné. No necesitaba ser adivino, solo conocer la naturaleza humana. César se puso rojo. Fue una inversión de riesgo. Iba a triplicar el capital. Me estafaron. Siempre te estafan, César. Es curioso cómo la víctima siempre eres tú. Damián, por favor, suplicó mi padre. No tenemos a dónde ir. Si nos quitan la casa, estaremos en la calle. Tú tienes espacio de sobra. Mira esto. Podríamos vivir aquí. No te molestaríamos. Mamá podría cocinarte. César podría ayudarte con el jardín o la seguridad. Solo hasta que nos recuperemos. La petición era tan absurda que casi me reí. Querían invadir mi santuario. Querían traer su toxicidad, su ruido y su desorden a mi templo de precisión. Iba a decir que no. Iba a echarlos y llamar a la seguridad privada para que los escoltara hasta la frontera del estado. Pero entonces, mi mente analítica hizo clic. Si los echaba, seguirían siendo fantasmas. Seguirían llamando, seguirían buscando, seguirían siendo víctimas ante el resto de la familia extendida, pintándome como el villano rico y cruel. Para cerrar un caso,
no basta con ignorarlo, hay que resolverlo. Y para resolver el problema de César y mis padres, necesitaba una solución definitiva, una que no dependiera de mi generosidad, sino de su propia naturaleza codiciosa. Necesitaba que se destruyeran a sí mismos, y necesitaba documentarlo. ¿Tienen hambre?, dije, cambiando el tono a uno falsamente neutral. Prepararé algo. No tengo mucha comida normal, pero hay pasta y vino. ¿Eso es un sí?, preguntó mi madre, esperanzada. Es una cena. Después hablaremos de las condiciones. Fui a la cocina. Mientras servía el agua, mi mente trazaba el esquema del mecanismo de la trampa. César necesitaba dinero rápido. Mis padres necesitaban salvar la cara. Yo tenía en mi taller una pieza muy especial. No era un reloj antiguo. Era un prototipo moderno en el que estaba trabajando para un cliente anónimo de Oriente Medio. Un reloj de concepto. Caja de tantalio, movimiento suspendido en campo magnético, tourbillon de triple eje. El valor estimado de mercado, si se subastara, rondaría los $2 millones. Pero lo más importante no era el reloj en sí, era lo que yo había escondido dentro del estuche de transporte y lo que había programado en el propio mecanismo. Serví la cena. Comieron con la ansiedad de los hambrientos. César se bebió casi toda la botella de vino tinto, un barolo que estaba guardando para una ocasión especial, pero que sacrifiqué como inversión operativa. El alcohol soltó la lengua de César. Entonces, ¿qué haces exactamente ahí arriba?, preguntó, señalando el techo hacia mi taller. ¿Arreglas relojes de cuco? Restauro alta relojería, y creo piezas únicas. ¿Y eso da dinero?, se rió. Digo, ¿quién usa reloj hoy en día? Todos tenemos el móvil. Hay gente que valora la ingeniería, César. Gente con un patrimonio que tú no podrías calcular ni con una supercomputadora. Justo ahora, hice una pausa calculada, bajando la voz. Justo ahora tengo un problema de seguridad. ¿Qué problema? César se inclinó hacia adelante. El brillo de la codicia se encendió en sus ojos como un fósforo en la oscuridad. Tengo una pieza en el taller. Un encargo privado. Vale $2.5 millones. El cliente viene a buscarla el lunes. Pero mi caja fuerte principal, el mecanismo biométrico está fallando. La tengo guardada en la caja de seguridad secundaria, que es más vulnerable. Estoy un poco nervioso. Por eso tengo los sistemas de alarma tan sensibles. Vi cómo la información aterrizaba en el cerebro de César y echaba raíces instantáneamente. $2,5 millones. Caja vulnerable. Lunes. Wow, dijo César. Eso es mucha pasta por un relojito. Oye, si necesitas que alguien vigile, yo tengo experiencia. Tuve una empresa de seguridad. Mentira, fue guardia de discoteca 2 meses. Lo tendré en cuenta. Por ahora, pueden quedarse en las habitaciones de huéspedes del ala este. Solo por este fin de semana. El lunes, cuando entregue el reloj y reciba el pago, podré ayudarlos financieramente para que consigan un apartamento. Pero no pueden vivir aquí. Gracias, hijo, dijo mi madre, llorando de nuevo. Sabía que tenías buen corazón. Sabía que nos perdonarías. No dije nada. El perdón es una variable que no entra en esta ecuación. Esa noche, me aseguré de que las cámaras ocultas de mi taller, cámaras de grado militar, invisibles al ojo humano, con micrófonos de alta ganancia, estuvieran grabando en servidores remotos en la nube. También fui a la caja fuerte secundaria. Es una caja fuerte de aspecto robusto pero con una debilidad estructural que yo conozco y que un ladrón medianamente hábil, o uno con acceso a herramientas de fuerza bruta, como las que César cegaramente buscaría, podría vulnerar en una hora si tuviera tiempo. Coloqué el reloj allí, el sujeto, pero antes, verifiqué la modificación especial que le había hecho al estuche de transporte. No era solo un estuche de piel, tenía un localizador GPS de frecuencia dual y un micrófono GSM activo. Y el reloj tenía una complicación oculta que no aparecía en los manuales de orología. Un mecanismo de bloqueo que, si no se manipulaba con una secuencia específica en la corona, inutilizaba el movimiento y activaba una señal de radiofrecuencia de corto alcance. Me fui a dormir a mi habitación principal, cerrando la puerta con 3 cerrojos electrónicos. Sabía que no dormiría. Miré los monitores desde mi tablet en la cama. A las 3 de la mañana, la puerta de la habitación de huéspedes se abrió. César salió, en calcetines. Caminó por el pasillo. Se detuvo frente a las escaleras de caracol que suben al taller. Miró hacia mi habitación. Escuchó. Luego subió. La puerta del taller tenía un código. Yo había descuidado dejar el código anotado en una libreta en la cocina, bajo una lista de la compra, algo que César cegaramente vio mientras buscaba más vino. César tecleó el código. Entró. Las cámaras de visión nocturna lo captaron perfectamente. Se movía con la torpeza de un aficionado, pero con la determinación de un desesperado. Fue directo a la caja fuerte secundaria. Sacó un destornillador y una pequeña palanca que debió haber traído en su equipaje o robado de mi garaje. Empezó a trabajar. Lo observé durante 40 minutos. Sudaba. Maldijo en susurros.
Vamos, maldita sea. 2 millones. 2 millones y me largo a Brasil. Que se jodan los viejos. Que se joda Damián. El micrófono captó cada palabra. Que se jodan los viejos. Interesante. Planeaba robarme y abandonar a nuestros padres a su suerte. Finalmente, la caja cedió. César sacó el estuche. Lo abrió. El reloj brilló bajo la luz de su linterna. César sonrió. Fue una sonrisa grotesca. Cerró el estuche, se lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta, que llevaba puesta sobre el pijama, y bajó las escaleras. No volvió a su habitación. Salió por la puerta trasera del jardín, que yo había dejado desbloqueada intencionalmente. Corrió hacia la carretera, lejos del coche de mis padres. Tenía un plan de escape, o eso creía. Probablemente había llamado a un Uber o a un cómplice para que lo recogiera en la carretera principal. Esperé 10 minutos. Luego, tomé mi teléfono. No llamó a la policía todavía. Llamó a mi contacto. Un comprador del mercado gris con el que César había estado intercambiando mensajes en foros de la dark web. Sí, yo había monitoreado la wifi de invitados en cuanto se conectó. César no era inteligente, había buscado dónde vender relojes robados alta gama usando mi propia red. Mi algoritmo de seguridad me alertó. El comprador no era un criminal, era el teniente Vargas, de la Unidad de Delitos Patrimoniales, un hombre al que yo había ayudado a resolver un caso de robo de joyas hacía un año analizando marcas de herramientas en un cronógrafo. Teniente, el paquete está en movimiento. Ha mordido el anzuelo. Entendido, Damián. Tenemos unidades en la carretera. ¿Lo interceptamos? No. Déjalo llegar a la ciudad. Déjalo intentar venderlo. Quiero que el delito esté consumado al 100%. Tráfico de bienes robados, allanamiento, hurto mayor agravado por abuso de confianza. Quiero que la condena sea ejemplar. Y quiero que mis padres vean cómo su niño de oro intenta vender mi trabajo por centavos. Recibido. Lo seguimos. A la mañana siguiente, sábado, bajé a la cocina. Mis padres estaban allí, tomando café, con cara de preocupación. Damián, César no está en su cuarto, dijo mi madre. Su cama está hecha, no está en el baño. Quizás salió a caminar, dije, sirviéndome un espresso. El aire de montaña es bueno para los pulmones. El coche sigue ahí, dijo mi padre, pero falta una de sus maletas. En ese momento, mi teléfono sonó. Puse el altavoz. ¿Señor Damián V? Habla el sargento Méndez de la Policía Estatal. Mis padres se congelaron. Sí, soy yo. Señor, tenemos detenido a un individuo que se identifica como César V. Fue interceptado en una casa de empeños del centro intentando vender un reloj de alta gama que figura registrado a nombre de su taller. El sujeto alega que, el policía hizo una pausa, como si estuviera leyendo una nota cómica, alega que usted se lo regaló para pagar una deuda familiar. Miré a mis padres. Sus caras pasaron del miedo al terror absoluto. Eso es falso, oficial, dije con voz calmada y clara. Ese reloj es un prototipo valorado en $2 millones. Fue sustraído de mi caja fuerte esta madrugada. Tengo grabaciones de seguridad de alta definición del robo. Y tengo grabaciones de audio del sujeto diciendo explícitamente que planeaba robarlo y huir a Brasil, abandonando a sus padres. Deseo presentar cargos. Cargos completos. No, gritó mi madre, lanzándose hacia el teléfono. Damián, no. Es tu hermano. Diles que fue un error. Diles que se lo prestaste. Oficial, continué, ignorando los gritos de mi madre. El sujeto tiene antecedentes, ¿verdad? Sí, señor. Aparecen antecedentes juveniles sellados por posesión de narcóticos con intención de distribución. Curioso, aquí hay una nota antigua que dice que intentó culpar a un hermano menor en aquel entonces. La justicia poética a veces tarda 15 años, pero cuando llega, golpea con la precisión de un martillo de relojería. Procedan, oficial. Enviaré las pruebas digitales en 5 minutos. Colgué. Mi madre se derrumbó en el suelo, llorando histéricamente. Mi padre se agarraba el pecho, pálido como el papel. ¿Cómo pudiste?, susurró mi padre. ¿Cómo pudiste enviar a tu hermano a la cárcel? Yo no lo envié, dije, mirándolos desde arriba. Él se envió solo. Él eligió entrar en mi taller. Él eligió robar. Y ustedes eligieron proteger a un criminal hace 15 años y crearon al monstruo que hoy les ha robado la paz. Pero, nos ibas a ayudar, gimió mi madre. Dijiste que el lunes nos ayudarías. Y los ayudaré, dije. Les daré un pasaje de autobús de vuelta a la ciudad. Tienen 1 hora para recoger sus cosas y salir de mi casa. No tenemos casa, gritó mi padre. Nos la quitan. Entonces sugiero que busquen un buen abogado de oficio para César, porque va a necesitar cada centavo que no tienen. Y en cuanto a ustedes, quizás sea hora de que empiecen a trabajar. He oído que siempre buscan gente para limpiar suelos en la estación de autobuses. Es un trabajo honesto, algo que César nunca conoció. Subí a mi taller. Me senté en mi mesa. El cronocomparador seguía marcando el ritmo. Tic-tac, tic-tac. Todo estaba en orden. El mecanismo del universo había corregido su error. La fricción había desaparecido. Tomé el cuchillo y volví a trabajar en el puente del volante. La paz había vuelto.
Y esta vez, estaba blindada. La detención de César no fue el final del conflicto, fue simplemente la apertura de la caja de Pandora que mis padres habían mantenido sellada con mentiras y negación durante décadas. La relojería enseña que cuando una pieza maestra falla catastróficamente, rara vez es un evento aislado, es la culminación de microfracturas sistémicas que han sido ignoradas. Tras expulsar a mis padres de mi casa esa mañana de sábado, volví a mi rutina de aislamiento, pero sabía que la calma era superficial. Había iniciado un proceso legal que requeriría mi intervención precisa. Envié los archivos de video al fiscal esa misma tarde. Las imágenes eran devastadoras en su claridad. César forzando la caja, César riéndose, César maldiciendo a los viejos. El lunes por la mañana, recibí una llamada del abogado de oficio de César, un hombre llamado abogado Gutiérrez, que sonaba cansado y resignado. Señor Damián, he visto las pruebas. Son contundentes. Mi cliente insiste en que usted le dio el reloj, pero el audio dice otra cosa. Sus padres están aquí en la comisaría. Quieren hablar con usted. Dicen que pueden testificar que fue un regalo. Sentí una oleada de ira fría. Aún ahora, con su hijo dorado esposado y con la evidencia en su contra, estaban dispuestos a cometer perjurio, a mentir ante un juez, para salvarlo y, por extensión, incriminarme a mí en una denuncia falsa o en un montaje. No habían aprendido nada. Su lealtad hacia la patología de César era absoluta. Abogado Gutiérrez, dije, ajustando el ocular de mi microscopio. Adviértales a mis padres que si suben al estrado y mienten bajo juramento, presentaré una demanda por perjurio y obstrucción a la justicia. Y tengo los recursos para asegurarme de que esa demanda prospere. Además, dígales que tengo una copia digitalizada del informe policial de hace 15 años. El de la droga en la universidad. Sé que César tiene antecedentes juveniles sellados, pero si esto va a juicio, solicitaré que se abran para demostrar un patrón de conducta criminal y manipulación familiar. ¿Quieren que todo eso salga a la luz pública? El abogado guardó silencio un momento. Se lo transmitiré. Creo que eso cambiará su perspectiva. 2 días después, mis padres intentaron una táctica diferente. La agresión frontal falló, así que recurrieron al asedio emocional. Empezaron a aparecer en los medios locales. No en los grandes, sino en periódicos sensacionalistas de la ciudad cercana. Hijo millonario abandona a padres ancianos y encarcela a hermano por un malentendido. La narrativa era repugnante. El pobre César, víctima de la crisis económica, había tomado el reloj prestado para pedir una valoración y salvar la casa familiar, y yo, el hermano cruel y desconectado, había reaccionado con brutalidad policial. Mis socios en Suiza me llamaron. Damián, esto es desagradable. La discreción es parte de nuestra marca. ¿Necesitas ayuda legal? No. Necesito terminar esto yo mismo. Es una restauración personal. Decidí que era hora de dejar de ser el profesional silencioso en el ámbito privado y convertirme en el fiscal implacable en el público. Contraté a un equipo de auditoría forense. Si mis padres decían que estaban en la ruina por mala suerte, yo iba a demostrar que estaban en la ruina por financiar los vicios de César. Quería trazar cada centavo que había salido de sus cuentas en los últimos 10 años. El informe llegó una semana antes de la audiencia preliminar. Era un documento de 200 páginas que detallaba la anatomía de un desastre financiero familiar. No era solo la hipoteca. Había préstamos a nombre de mi padre para pagar deudas de juego de César. Había retiros de la cuenta de ahorros de mi madre para pagar abogados por incidentes menores de César, peleas en bares, conducción ebria, que ellos habían ocultado. Y lo más doloroso, descubrí que, hace 5 años, cuando yo estaba empezando y vivía austeramente invirtiendo todo en mi taller, ellos habían vendido un terreno que era herencia de mi abuela. Un terreno que, según el testamento original, que encontré en los registros públicos, debía dividirse entre los 2 hermanos. Falsificaron mi renuncia a la herencia. César se gastó mi parte en un coche deportivo que estrelló 3 meses después. Esto ya no era solo sobre el reloj. Era robo, fraude y falsificación documental continuada durante años. Llegó el día de la audiencia. El juzgado olía a cera de pisos barata y desesperación. Vi a mis padres en el pasillo. Parecían haber envejecido 10 años en 2 semanas. Llevaban la misma ropa que el día que llegaron a mi casa. Estaban durmiendo en un motel barato o quizás en su coche, esperando que el milagro de la exoneración de César ocurriera. César entró esposado. Llevaba el uniforme naranja. Había perdido peso. Su arrogancia se había evaporado, dejando ver al niño asustado y cruel que siempre fue. Cuando me vio, intentó sostener la mirada, pero falló. Miró al suelo. El fiscal presentó el caso. Robo agravado. Valor de la propiedad, 2.5 millones. El abogado de César intentó argumentar confusión familiar y ausencia de malicia. Entonces, el fiscal, armado con mi evidencia, reprodujo el audio. La voz de César llenó la sala, clara y distorsionada por la acústica del tribunal. Que se jodan los viejos. 2 millones y me largo a Brasil. Damián es un idiota.
Mis padres, sentados en la primera fila detrás de César, escucharon. Vi el momento exacto en que la realidad rompió el dique de su negación. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre cerró los ojos y bajó la cabeza. Habían arruinado su vida, habían vendido mi herencia, habían traicionado a su hijo bueno, todo para proteger a alguien que planeaba abandonarlos en la miseria en cuanto tuviera el botín. César no robó para salvar la casa familiar, robó para salvarse él. El juez fue implacable. Señor César V, la evidencia muestra no solo premeditación, sino una falta total de remordimiento y una intención clara de fuga. Además, el valor del objeto robado lo coloca en una categoría de delito mayor. Y considerando sus antecedentes juveniles que la Fiscalía ha logrado desprecintar dada la gravedad del caso actual, no concedo fianza. Juicio en 3 meses. César gritó mientras se lo llevaban. Papá, haz algo, vende el coche, diles que mientan, pero esta vez, mi padre no se movió. Se quedó sentado, mirando el vacío. Al salir del juzgado, mis padres me esperaban en la escalinata. Llovía suavemente. Damián, dijo mi padre. Su voz era un susurro roto. Me detuve, no por lástima, sino por curiosidad científica. Quería ver el resultado final de la ecuación. ¿Sabías lo de la herencia de la abuela? Pregunté. Mi padre asintió. Lo falsificamos. César tenía deudas con gente peligrosa. Dijeron que le romperían las piernas. No teníamos opción. Siempre hay opción, dije. Podían haberme llamado, podían haberme dicho la verdad, podían haber dejado que César enfrentara sus consecuencias entonces, pero eligieron robarme a mí para salvarlo a él, una y otra vez, desde la universidad hasta hoy. Estamos arruinados, hijo, dijo mi madre, sin mirarme. El banco ejecutó la hipoteca ayer. Nos dieron una semana para salir. No tenemos dinero, no tenemos hijos. César estará en la cárcel años. Y tú nos odias. Yo no los odio, dije, ajustándome el abrigo. El odio requiere una inversión emocional que no estoy dispuesto a hacer. Simplemente, los he clasificado. Son piezas defectuosas. Y en mi taller, las piezas defectuosas se descartan. No se intentan arreglar porque comprometen la integridad de todo el mecanismo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi padre, llorando abiertamente. ¿Vamos a morir en la calle? Metí la mano en el bolsillo. Saqué un sobre. No había un cheque por millones. Había 2 billetes de autobús a una ciudad en la costa, donde vivía una hermana de mi madre que no se hablaba con ellos, y un vale por 3 meses de alquiler en un pequeño apartamento estudio en esa ciudad, y una dirección de una agencia de empleo para mayores. Esto es el fin de mi ayuda, dije, entregándoles el sobre. Es más de lo que me dieron cuando me echaron con $500. Tienen 3 meses para encontrar trabajo y sobrevivir. Después de eso, el alquiler no se pagará. Si intentan contactarme, si intentan acercarse a mi casa, si vuelven a hablar con la prensa, activaré la demanda civil por el robo de la herencia de la abuela. Y entonces no será un asilo lo que les espere, sino una celda contigua a la de César por fraude y falsificación. Mi madre tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Eso es todo? ¿Después de todo lo que te dimos? Me dieron la vida, concedí. Y luego intentaron destruirla 2 veces. Estamos en paz. La cuenta está saldada y cerrada. Me di la vuelta y bajé las escaleras hacia mi coche blindado. No miré por el retrovisor. 6 meses después. Estoy en mi atelier. Es de noche. La nieve cubre las montañas fuera de mi ventana, creando un silencio aún más profundo que el habitual. El reloj prototipo, el que César intentó robar, está de nuevo en mi mesa. El cliente de Oriente Medio lo recibió, pero me lo devolvió para un ajuste fino del tourbillon. Estoy trabajando en el puente principal. El metal brilla bajo la luz. Mi vida ha vuelto a su ritmo isócrono. Tic-tac. César fue condenado a 8 años de prisión. En la cárcel, según me informó mi abogado, no le va bien. Su actitud arrogante no funciona con los otros reclusos. Ha perdido dientes y ha ganado cicatrices. Mis padres viven en la costa. Mi padre trabaja de vigilante nocturno en un parking. Mi madre limpia casas. Viven en la realidad por primera vez en sus vidas. No me han llamado. Saben que mi amenaza sobre la demanda por la herencia es real. He conocido a alguien, una mujer, arquitecta. Vino a mi casa para diseñar una ampliación del taller. Vio mis relojes. No preguntó cuánto valían. Preguntó cómo funcionaban. Se quedó a cenar. Se quitó los zapatos al entrar sin que yo se lo dijera. Ayer, trajo una botella de vino. Hablamos de estructuras, de cimientos, de cómo las cosas bien construidas resisten el tiempo y las tormentas. Miro el reloj en mi mesa. El mecanismo es perfecto. Cada rueda, cada piñón, cada resorte trabaja en armonía para medir algo que no podemos ver ni tocar, pero que gobierna nuestra existencia. El tiempo no perdona, dicen. Es mentira. El tiempo no juzga. El tiempo solo pasa. Lo que hacemos con él, las decisiones que tomamos en cada segundo, eso es lo que define el mecanismo de nuestra alma. Yo he reparado el mío. He eliminado el óxido. He cambiado las piezas rotas. Y por primera vez en 15 años, cuando escucho el latido de mi propia vida, no escucho el eco del trauma. Solo escucho el sonido limpio, fuerte y constante de un futuro que me pertenece solo a mí.